muy buenos días. ¿Cómo están? Séptimo año básico de la Escuela La Parva. Habla su profesora de ciencia, la profesora Rebeca. Hoy día es martes 25 de mayo y nos corresponde, ¿cierto?, trabajar nuestra cápsula de ciencias naturales. Bueno, quiero recordar lo que hemos estado trabajando en las clases anteriores de los días martes, ¿cierto? Empezamos a trabajar el OA número 9, que tiene relación con explicar con el modelo de la tectónica de placas los patrones de distribución de la actividad geológica, específicamente volcanes y sismos. La clase del día martes estuvimos trabajando, ¿cierto?, qué es lo que es una placa tectónica, cuáles son sus movimientos, y ustedes tenían que reportar, ¿cierto?, observar el libro y poder explicar esos movimientos que realizan estas placas tectónicas que están, ¿cierto?, en la corteza de verdad de nuestro planeta, y estas placas realizan un movimiento. Estos movimientos, cuando son muy intensos, pueden generar, ¿verdad?, un terremoto, un tsunami o la erupción de un volcán, etcétera. Entonces, para que podamos ir recordando, vamos a observar en la página 75 del libro que ustedes tienen en su casa con color, y vamos a recordar esta tectónica de placas, que dice que esta teoría postula, ¿verdad?, que la corteza terrestre, está fragmentada en secciones y más conocida como placas tectónicas. Recuerden que estas se desplazan, ¿verdad?, sobre el manto. Recuerden que están estas placas tectónicas ubicadas en la litosfera. En la litosfera podemos encontrar la corteza, el manto y el núcleo. ¿Recuerdas cuando estuvimos trabajando el año pasado las capas de la Tierra? Bueno, trabajamos la litosfera y dentro de esa capa podemos encontrar, ¿verdad?, las placas tectónicas específicamente en la corteza. Recuerden también que estas placas, como lo estuvimos trabajando en la clase del martes pasado, tienen algunos desplazamientos. Pueden ser convergentes, divergentes o transformantes, ¿ya? Por ejemplo, el límite convergente dice que esto se origina cuando dos placas chocan, lo que produce el hundimiento de una placa bajo la otra, o la compresión entre ellas. Por ejemplo, entre las placas de Nazca y la de Sudamérica. Cuando se genera este movimiento convergente, ¿verdad?, se produce un hundimiento de una de las placas. El otro tipo de movimiento que pueden existir entre las placas tectónicas es el divergente. Estos límites se originan cuando dos placas se separan, lo que permite que emerja magma de regiones profundas y forme una nueva corteza terrestre, por ejemplo, las placas sudamericanas y africanas. Te das cuenta, en la convergente, las placas, ¿cierto?, chocan, las dos placas chocan. En cambio, en la divergente es cuando las placas se separan. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Y el último, ¿cierto?, movimiento que genera las placas es el transformante, cuando una placa se desliza con respecto a la otra. Esto provoca los sismos. Entonces, cuando se producen los sismos, cuando se generan entre las placas estos movimientos transformantes. Hace poquito, o el día de ayer, no sé si te recuerdas, o el fin de semana, tembló. Entonces, esos sismos que se originan, que tú los sientes, es debido al movimiento de las placas, ¿cierto?, tectónicas, y específicamente cuando se mueven con un límite transformante, ¿ya? Entonces, tenemos tres límites. Tenemos el convergente, cuando las placas chocan; el divergente, cuando se separan, ¿cierto?, y el transformante, ¿verdad?, cuando una placa se desliza con respecto a la otra, ¿ya? Y ahí se produce una sismicidad. Acá también tenemos que recordar que cuando estas placas generan estos movimientos, puede dar origen a un sismo, ¿cierto?, a un terremoto, un tsunami y también a la erupción de un volcán, ¿ya? Hoy día nos vamos a centrar específicamente en la actividad, es qué hacer cuando estamos en presencia, o qué debemos saber antes y durante y después cuando estamos en presencia de un sismo o de un terremoto. Entonces, nos vamos ahora a centrar a la actividad. Vamos ahora. Ya. Antes de que tú inicies esta actividad,
hoy día la actividad es muy cortita, la cápsula del día de hoy, es más bien para que tú puedas volver a recordar, ¿cierto?, qué es una placa tectónica, dónde las podemos encontrar en la corteza, ¿verdad?, específicamente donde está la litosfera, para mí que puedas recordar los movimientos que realizan estas placas, divergente, convergente, transformante, ya, cuándo chocan, cuándo se separan, cuándo una se desliza de la otra, qué movimiento genera el sismo, que recién lo estuvimos hablando, el transformante, ¿verdad? Cuando tú ya hayas leído nuevamente las páginas de tu libro, 75, 76, 77, lo que vimos la clase pasada sobre los movimientos de estas placas, también quiero que tú recuerdas que cuando nosotros nos enfrentamos a un sismo, hay tres etapas del sismo. Antes de un sismo, que es lo que hemos estado trabajando durante las clases presenciales, ¿verdad? La operación Daisy, cuando no íbamos a la cancha del colegio, ¿te acuerdas? Todos esos son protocolos para poder enfrentar, ¿cierto? Antes de un sismo, cómo actuar antes de un sismo. Durante el sismo vienen otros procesos, cómo enfrentar, ¿cierto? Cuando está pasando el sismo propiamente tal. Y después del sismo, también, ¿qué procesos vienen después del sismo? Entonces, quiero que observes con mucha atención. Dice que las placas tectónicas son fragmentos de la corteza terrestre que al chocar entre sí pueden generar los sismos. Y recuerden que nuestro país es muy sísmico y ya estamos acostumbrados a estos movimientos. Entonces, el temblor dice que es un sismo de baja intensidad. El terremoto es un sismo de gran intensidad. Tú puedes observar la imagen. Tenemos acá las placas tectónicas y recuerden que el movimiento para generar un sismo es transformante, ¿cierto? Hay tres tipos, convergente, divergente y transformante. El que genera sismicidad es el transformante. Si tú puedes observar la imagen que está al lado, hay una persona, ¿cierto? Podríamos inferir que está asustada, se está generando un sismo o quizás un terremoto, porque como está el piso, ¿cierto? Se ve ahí con unas grietas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para podernos enfrentar a un sismo, cómo poder reaccionar, qué cosas hacer antes para estar preparados. Entonces, me preparo para enfrentar un sismo. Dice, completa los cuadros o las oraciones que están acá en la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú el día de hoy? Primero que todo, volver a leer. Antes de hacer esta actividad, vuelve a leer la página 75, 76, 77 sobre estos movimientos que yo te expliqué recién. El convergente, el divergente, ¿cierto? El transformante, que lo puedas leer y socializar cuando es un movimiento divergente, cuando choca, o cuando se separan, o cuando uno se desplaza a la otra placa. Entonces hay tres tipos, convergente, divergente y transformante. Ya sabemos que cuando se genera un sismo es el movimiento transformante de las placas. Ahora yo te pido que tú observes esta imagen y la actividad es la que está acá. Esa es la actividad del día de hoy. Dice, yo me preparo para enfrentar un sismo. Completa los cuadros con las oraciones de la derecha. Entonces tú vas a observar, dice, antes de un sismo, durante un sismo, después de un sismo. ¿Qué tengo que hacer acá? Colocar, ¿verdad?, las oraciones que corresponden antes de un sismo, durante un sismo y después de un sismo. Dice, brindar auxilio a los niños, ancianos y enfermos. ¿Eso dónde será? ¿Antes de un sismo, durante un sismo o después de un sismo? Realizar simulacros. ¿El simulacro yo lo realizo durante el sismo o antes? Ah, tú ya lo sabes, ¿cierto? Porque hemos realizado simulacro en el establecimiento. Tener a la mano una linterna en caso de que el sismo ocurra de noche. Ubicarse en zonas de seguridad. Estar preparados para la réplica después de un terremoto. Mantener la calma, mira qué importante. Conocer los lugares más seguros donde protegerse y evitar el pánico. Entonces, esas oraciones que tú estás viendo acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, tú las tienes que ubicar en los momentos que corresponde. Antes de un sismo, durante un sismo y después de un sismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, realizar simulacros. ¿Dónde va a ir? ¿Antes de un sismo? ¿Durante un sismo? ¿Después? Antes de un sismo. Entonces yo coloco realizar simulacros donde dice antes de un sismo. Y así sucesivamente voy leyendo la oración y la ubico, ¿cierto?, en el casillero que corresponde. Entonces, es muy importante que tú puedas identificar cada una de las etapas
de cómo poder anticiparnos y prepararnos para un sismo. ¿Y por qué es importante que tú lo sepas? Porque, como vuelvo a repetir, somos un país sísmico y los sismos, ¿cierto?, forman parte de nuestra geografía. Recuerden que las placas tectónicas están constantemente en movimiento. Entonces, si estas placas se mueven y genera un sismo, como lo que sentimos este fin de semana, es importante, ¿verdad?, que tú te prepares y sepas cada uno de los momentos que te tienes que enfrentar, ¿ya? Así que esa es la tarea del día de hoy, es volver a leer la página 75, 76, 77 de tu libro, donde están los 3 tipos de movimiento, el convergente, el divergente, el transformante, lo lees comprensivamente y luego copias este cuadro en tu cuaderno, ¿verdad? Y ubicas, ¿cierto?, las etapas donde corresponde, las oraciones donde corresponde, las ubicas, ¿ya? Y entonces ubicas las oraciones donde corresponde y luego si quieres puedes colorear una imagen, ¿verdad?, de algún sismo o algún terremoto para poder complementar a este cuadro. Entonces, a leer de nuevo los límites y luego responder estas preguntas, ¿cierto?, estos cuadritos en tu cuaderno de las etapas del sismo. Eso es para el día de hoy. Espero con ansias tu reporte, no te olvides, ¿cierto? Cualquier inquietud me puedes escribir. Les mando un abrazo. Chau, chau.